Hola, ¿qué tal? Soy Berto de Ciudadano 2.0 y en este vídeo vamos a hablar del plugin Yoast SEO. Esta vez me he traído a un invitado, a Mijael Fandiño, que es un profesional del SEO dedicado a la creación de webs de nicho. Él te explicará qué hace este famoso plugin y cómo usarlo para optimizar tu web al máximo. Pero ojo, aunque este es un plugin muy potente, el trabajo fundamental lo tienes que hacer tú en tus páginas. Por eso te he dejado también en la descripción del vídeo un curso gratuito para que puedas aprender SEO desde cero. Una vez instalado el plugin Yoast SEO, vamos a pasar a la configuración básica que yo te recomiendo. Para hacer el ejemplo, voy a mostrarte en mi blog personal, mijaelseo.com, la configuración que yo utilizo. Entonces, una vez que está instalado el plugin, vamos a ir a la pestaña Apariencias en el buscador y vamos a comenzar con la configuración. La primera pestaña es la general. Y en este caso tenemos dos opciones. Y aquí podemos configurar el separador del título, que básicamente lo que hace es separar el título del contenido del nombre de tu blog, ¿no? Entonces va a salir el título del contenido, guión o cualquier separador que elijas, el nombre del blog. Luego de que configuremos esta parte, vamos a pasar a lo que es la portada. En la portada tenemos la opción de configurar el título SEO y la metadescripción. ¿Por qué? Bueno, porque como puedes ver en el caso de mi blog, esto es un archivo que se crea por defecto en lo que es la portada de mi home y requiere una configuración especial de lo que es el título y la metadescripción. Bueno, aquí está configurada tal cual como puedes ver arriba en la barra del explorador. Entonces, una vez configurado el título SEO y la metadescripción, pasamos a lo que son la pestaña tipos de contenido. Aquí podemos configurar la visión de las entradas y las páginas. En este caso, podemos elegir que Google las indexe o no. En este caso, obviamente, nos interesa que estén indexadas para que se muestren en el buscador. Y aquí abajo podemos configurar la opción de que muestre u oculte las fechas en los resultados, en el snippet. Como te comenté en el artículo, ya esto es decisión de cada quien, dependiendo de la estrategia que quiera seguir. En mi caso, a mí me gusta tenerlas ocultas. Por esa razón, aquí está esta opción marcada. Y de hecho es la que viene por defecto con el plugin Yoast SEO. Igual podemos hacer con las páginas, podemos configurar que se indexen o no, y podemos ocultar o mostrar la fecha del snippet. También fíjense que tenemos la opción de configurar un título SEO y una metadescripción para las entradas y otra para las páginas. Sin embargo, esta configuración aquí yo no la toco porque todas las entradas y todas las páginas de mi blog tienen una configuración especial del título SEO y una metadescripción. Así que esa configuración aquí la suelo obviar. Ahora pasamos a la pestaña medios. Aquí básicamente dejo esto en sí, tal cual como viene por defecto con el plugin. Luego pasamos a la pestaña taxonomías. Aquí hablamos de las categorías y las etiquetas. Tal y como te comenté en el artículo, dependiendo de lo que sea tu estrategia SEO, puede que te interese indexar o no las categorías. Y eso ya depende de, como te dije antes, de tu estrategia. Para mi blog personal, las categorías no van a tener un contenido especial que a mí me interese posicionar. Por tal razón, yo no veo utilidad en indexarlas y por eso pues tengo aquí como no index. En caso de que tu blog posicione o quieras posicionar las categorías, pues básicamente lo que tienes que hacer es darle aquí a la opción sí, que de hecho es la que viene por defecto. Pero en mi caso no me interesa. Igual con las etiquetas, tampoco me interesa posicionarlas y tampoco me interesa obviamente que se muestren en los buscadores. Por tal razón la tengo aquí en no index. Ahora pasamos a la pestaña archivos. Aquí básicamente lo que hacemos es ocultar o desactivar las páginas de autor. Ya vienen activas por defecto. A mí no me interesa crearlas. Aquí lo coloco en inactivo. Y hago lo mismo con los archivos por fecha. Tampoco me interesa que se creen y por tal razón los tengo inactivos. Esa sería toda la configuración básica que yo te recomiendo que toques. Si quieres ir un paso más allá, puedes también tocar la opción de las migas de pan, pero esto depende del tema que estés utilizando. Muchos temas probablemente no estén optimizados para mostrar migas de pan. Por tal razón, esta configuración aquí no la veo tan básica, ¿no? Ya dependerá del tema que utilices para tu blog. Esa sería la configuración básica. Ahora pasamos a lo que es el uso del plugin. Una de las cosas por las que más destaca el plugin de Yoast
es por el módulo de análisis SEO que tienen para los contenidos de tu blog. Cuando hablo de contenidos me refiero a las entradas, a las etiquetas, a las categorías y a las páginas. Ese módulo va a estar presente en todas esas páginas de edición. ¿Por qué es muy útil? Bueno, porque vas a ver que te permite optimizar la forma en la que se muestran tus artículos en los buscadores. Y bueno, eso te va a permitir, obviamente, optimizar un poco lo que es el SEO de esos contenidos. Yo voy a hacer el ejemplo con un artículo de mi blog, un tutorial que creé. Una vez que he terminado, he colocado el título y he colocado el contenido, voy a llegar hasta abajo. Vamos a ir. Y aquí van a poder ver lo que es el módulo de Yoast SEO. Como te dije antes, en este módulo lo que puedes ver es una configuración rápida de lo que es el snippet de tu artículo, ¿no? Cómo se va a ver en los buscadores. También tenemos un análisis de legibilidad y un análisis SEO en base a una frase clave objetivo. Aquí puedes ver, este es el módulo de Yoast SEO y también tiene otras opciones que vamos a ir tocando en esta parte del video. Lo primero que vamos a hacer es elegir una frase clave objetivo. Eso, como te dije antes, esta parte la vamos a hacer una vez que tengamos terminado lo que es el título y el contenido del artículo. Entonces, la frase clave objetivo dependerá de lo que tú quieras atacar. En este caso, a mí me interesa la palabra clave AAWP. Tal y como te dije en el artículo, este análisis SEO que hace aquí quizás es un poco corto y puede que no sea 100% preciso. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. La primera de ellas es que este análisis está basado en una sola frase o en una sola palabra clave. Y la realidad indica de que mi artículo se va a posicionar para muchas palabras clave. O a mí me debería interesar posicionar para muchas palabras clave. Por ejemplo, se me ocurre que en este artículo me interesa también posicionar para tutorial AWP, para plugin AWP, plugin para Amazon afiliados, etc. Entonces, lamentablemente en la versión gratuita del Yoast SEO solamente puedo hacer el análisis del artículo en base a una sola frase clave objetivo o en base a una sola palabra clave. Sin embargo, bueno, vamos a utilizar esa versión gratuita porque si estás comenzando y no tienes mucha experiencia, este análisis que está aquí te va a ser bastante útil para optimizar al menos con respecto a una sola frase clave objetivo. Entonces, una vez que hemos colocado aquí la frase clave, vamos a pasar a lo que es la edición del snippet. Recuerda, el snippet es la forma en la que Google o los buscadores muestran los resultados en las páginas de búsqueda. Para editarlo, hacemos clic en este botón que dice editar snippet y aquí puedes ver que está el título SEO y la metadescripción por defecto. Como no queremos dejar cabos sueltos, vamos a configurar este título SEO y esta metadescripción para que sea especial en este artículo y sea mucho más llamativa. Siguiendo las recomendaciones que te di en el artículo, vamos a colocar lo siguiente. Yo voy a colocar aquí tutorial plugin AAWP. Recuerda que una de las recomendaciones que te di es que procures colocar la palabra clave o la frase clave objetivo dentro del título SEO. Y aquí puedes ver que la he colocado. También te he recomendado utilizar iconos y te enlacé en el contenido del artículo, te enlacé a esta página donde vas a encontrar varios iconos que yo suelo utilizar que realmente son bastante útiles. Por ejemplo, aquí voy a utilizar esta flechita que es bastante útil. Aquí voy a hacer un espacio y la pego. Entonces esto es tutorial plugin AAWP y aquí voy a poner mejor plugin para Amazon afiliados. Fíjense, otra cosa, te recomendé que en el título SEO utilices palabras clave relacionadas o variaciones de la palabra clave principal. Aquí lo estoy haciendo. Fíjense que una frase clave muy relacionada con el AAWP es plugin para Amazon afiliados, porque efectivamente el plugin AAWP se utiliza para las páginas que hacen o que tienen la intención de trabajar con Amazon afiliados. Entonces aquí estoy utilizando también una variación de lo que es la palabra o la frase clave principal de mi artículo.
Como tengo todavía espacio, esta barra verde que está aquí te indica el espacio que te queda disponible para colocar caracteres. Lo ideal es que trates de completar lo más posible. Voy a utilizar otro espacio. Vamos a copiar estos corchetes que están aquí, por ejemplo, que son bastante útiles. Los voy a pegar aquí y dentro voy a utilizar una variable de snippet. Aquí tienes varias variables que puedes utilizar, como por ejemplo el título del sitio, el título del artículo, la categoría o un separador. Sin embargo, a mí no me gustan demasiado esas variables. Hay una variable que te comenté en el artículo que es bastante útil, que es esta. Colocas dos signos de porcentaje y colocamos current year y cerramos con dos signos de interrogación, de porcentaje. Y fíjense que en el snippet ese código, esa variable que yo he utilizado se convierte automáticamente en el año del artículo. ¿Qué va a pasar? Bueno, que cuando llegue el año 2020, este número se va a cambiar aquí automáticamente a 2020 y eso va a dar la sensación de que el artículo está actualizado. Probablemente no es cierto, pero en caso de que sí o actualice el artículo, pues no tengo que preocuparme por cambiar esa fecha porque se va a cambiar automáticamente. Fíjense que he utilizado iconos, he utilizado la palabra clave objetivo y variaciones de la palabra clave. Eso va a hacer que mi artículo sea, que mi título sea bien optimizado desde el punto de vista SEO y además que sea llamativo, que es uno de los requisitos que debe cumplir un título y una metadescripción. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo. Aquí tenemos para jugar un poquito más con las palabras y con los iconos, ¿no? Vamos a buscar uno aquí. Vamos a ver si, por ejemplo, colocamos esta flechita de aquí, que está vacía. La pegamos aquí y decimos: encontrarás el mejor tutorial del plugin AAWP. Y aquí voy a utilizar otro icono, porque te dije que los iconos son bastante útiles, no solamente para el título, también lo son para las metadescripciones. Entonces aquí voy a utilizar un icono y hago otro espacio y digo una guía detallada de principio a fin sobre cómo comprar y usar este plugin para Amazon afiliados. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Fíjense, primero, como te dije antes, estoy utilizando iconos. Estos iconos, este y este de aquí, resaltan en las SERPs, así como te he colocado en el artículo, pudiste ver cómo resaltan, ¿no? Entonces, es un título bastante llamativo. Además de ello, contiene la frase clave o la palabra clave objetivo y variaciones de la misma. Por ejemplo, plugin AWP, tutorial AWP y además palabras clave o frases claves relacionadas con el tema principal, ¿no? Como te dije antes, por ejemplo, plugin para Amazon afiliados. Aquí también, aunque no tengo la palabra clave escrita como tal, pues tengo aquí comprar. Si alguien busca comprar a AWP, probablemente mi página tenga posibilidades de posicionarse. Si coloco aquí usar, entonces si la gente busca, por ejemplo, cómo usar el plugin AWP, también tengo oportunidades de posicionar porque además de que está optimizado en el título, está optimizado en las metadescripción y obviamente también debió haberlo optimizado en lo que es el SEO page del artículo. Esa sería la configuración que te recomiendo para una metadescripción y un título optimizado. Y además, pues si quieres reforzar un poquito más lo que es la optimización del artículo y de esos títulos y de metadescripciones, puedes hacer clic aquí para que se abran las recomendaciones de Yoast. Fíjense que por ejemplo dice que la frase clave en la introducción dice que la frase clave o sus sinónimos no aparecen en el primer párrafo. Eso pues vamos a ver si es cierto. Y bueno, obviamente sí, porque bueno, he arrancado con hola amigo mío, así que obviamente no aparece en el primer párrafo.
Pero como te dije en el artículo, todas estas son recomendaciones y no son cosas que te deberías tomar al pie de la letra. Dice que la frase clave en el título, dice la frase clave objetivo aparece en el título SEO, pero no al principio. ¿Qué quiere decir eso? Él me está recomendando de que aquí, en vez de colocar el AWP como tercera palabra, la coloque al inicio del título. Esta es una recomendación que tampoco voy a seguir. Como puedes ver, tampoco es 100% importante. Aquí fíjense que ya las demás cosas sí parece que están bien. Sin embargo, bueno, como te dije antes, estos son recomendaciones y no son cosas que debes tomarte al pie de la letra. Si estás comenzando, probablemente deberías prestar un poquito más atención para cumplir todas las cosas que él te proponga. Sin embargo, si ya tienes un poquito más de experiencia, puedes obviar algunas cosas. En cuanto al análisis de elegibilidad, pues más de lo mismo, ¿no? Como te dije, son recomendaciones. Dice que tengo frases consecutivas. Dice que he distribuido mal los subtítulos porque hay mucho texto debajo de los subtítulos. Y dice que solamente el 14,8% de las frases contienen palabras de transición. Bueno, la verdad es que yo, para ser sincero contigo, no le presto demasiada atención a lo que es el análisis de legibilidad. Sin embargo, tal y como te dije en el análisis del SEO como tal del artículo, estas son recomendaciones y no son cosas que debes seguir 100% al pie de la letra, ¿no? Bueno, una vez que está configurado el snippet, aquí por cierto puedes ver también cómo se ve en los móviles y aquí puedes ver cómo se ve en ordenadores. Bueno, pasamos a esta pestaña que está aquí. Esta es la pestaña social y aquí puedes configurar la forma en la que se ve este artículo en específico en las redes sociales. Por ejemplo, en el Facebook puedes elegir un título especial para el Facebook y una descripción, además de una imagen. Pues esto es para optimizar aún más la presencia de este artículo en las redes sociales. Igual puedes hacer con Twitter. Puedes elegir un título especial, una descripción y una imagen. Si pasamos a la tercera opción del módulo de Yoast SEO, pues vas a encontrar la opción de colocar este contenido en específico en index o no index. Obviamente a mí me interesa posicionar este artículo, así que dejo esta opción marcada como por defecto, es decir, así. En caso de que este sea un artículo que a mí no me interese posicionar y que no me interese que esté indexado en los buscadores, pues voy a seleccionar aquí la opción de no y eso sería todo. Esta opción aquí es un poquito más avanzada, lo que quiere decir es que si quieres que los robots sigan los enlaces que estén en este artículo, pues a mí me interesa que sí, y lo demás la verdad es que no lo toco demasiado. Esa sería una configuración un poco más avanzada, ¿no? Lo que son los metarobots, los títulos en las migas de pan y las URLs canónicas. Si no sabes demasiado de SEO, pues no te recomiendo tocar estas opciones, salvo esta que, bueno, en casos especiales sí es bastante útil, ¿no? Para no indexar los contenidos. Una vez que tengamos listo el análisis, pues básicamente lo que hacemos es publicar nuestro artículo y con eso sería suficiente. Y así llegamos al final del video. Hemos pasado por la configuración inicial del Yoast hasta llegar a este punto donde te he explicado cómo optimizar los contenidos de tu blog utilizando el módulo de Yoast SEO. Te he explicado cómo optimizar lo que es el título SEO y las metadescripciones para que pues cumplan con los parámetros que te propone aquí el plugin y bueno, para que queden optimizadas desde el punto de vista SEO. Eso ha sido todo por este video. Espero que tanto el artículo como esta parte en video te haya sido útil para responder algunas inquietudes o dudas que puedas tener. Y bueno, si queda alguna, pues siempre estoy a la orden disponible en los comentarios abajo.